Las huellas aduaneras del Mercosur. Introducción. Antecedentes históricos. Acuerdo sobre transporte internacional terrestre. Arancel externo común. Régimen de origen Mercosur. Áreas de control integrado. Áreas aduaneras especiales. Régimen de equipaje Mercosur. Código aduanero del Mercosur. Conclusiones. Introducción. Desde sus primeros pasos, el Mercosur decidió transitar un sendero distinto al recorrido por la Unión Europea. En esta se pueden observar órganos supranacionales que dictan normas coactivas de aplicación directa para todos los ciudadanos de los Estados miembros, y en donde la toma de decisiones en sus entidades colegiadas se adoptan por el voto mayoritario. En cambio, en el Mercosur, para llegar a su objetivo final de conformar un mercado común, se optó por un camino más escarpado y sinuoso, el de la cooperación intergubernamental, sin órganos supranacionales ni aplicabilidad directa de sus normas, y en donde la adopción de las decisiones se realiza por consenso pleno. Recurriendo a una ficción literaria, podríamos decir que el Mercosur decidió alejarse del camino seguro y señalizado en el que gustaba transitar Hansel y Gretel, cuento de los hermanos Grimm, para pasar a un camino incierto, como el que gustaba transitar al Principito, cuento de Antoine de Saint-Exupéry, con la mira puesta en la Cruz del Sur. Algunos podrán decir que no se trató de una elección voluntaria y racional, sino que fue el producto de las circunstancias. Para la creación de órganos supranacionales era necesario modificar las constituciones nacionales de algunos de los Estados miembros, Brasil y Uruguay, y hasta la fecha no ha habido una voluntad política en tal sentido. Pero aunque el camino ha sido más dificultoso, los avances realizados en estos 25 años de existencia han sido enormes, considerando que se trata de un bloque comercial que en la actualidad, incluida la República Bolivariana de Venezuela, exhibe 295 millones de habitantes, un Producto Interno Bruto de 3.300 billones de dólares, lo que lo posiciona como la quinta economía global, el segundo territorio aduanero más grande del mundo, con una superficie total de 14.869.775 kilómetros cuadrados, detrás de Rusia, 17.075.200 kilómetros cuadrados, y muy delante de la Unión Europea, 4.324.782 kilómetros cuadrados, sumados los 27 países, y en proceso de ampliación, con vistas de incorporar en el corto plazo a otro Estado miembro pleno, la República de Bolivia. Existe una costumbre de comparar despectivamente su evolución tomando como punto de referencia a la Unión Europea, olvidándose que ésta ya carga sobre sus espaldas más de 65 años de existencia, en tanto que el Mercosur apenas está transitando sus años joviales. Es la célebre teoría del vaso medio vacío o medio lleno, en donde el pesimista verá todo lo que le falta al recipiente, en tanto que el optimista verá cuánto queda por beber aún. En este trabajo vamos a realizar un balance de esta evolución desde el punto de vista aduanero, y con una visión optimista, de resaltar lo realizado, marcando asimismo aquellos aspectos que se encuentran pendientes de desarrollo para lograr el objetivo funcional de conformar un mercado común. Utilizaremos el enfoque aduanero porque consideramos que uno de los elementos determinantes del estadio evolutivo de un proceso de integración económica regional está dado por la gestión encomendada a las administraciones aduaneras, la cual varía según estemos ante una etapa de zona de libre comercio, de unión arancelaria, de unión aduanera o de mercado común. Su participación y el rol asignado marca el grado de su evolución. Para su exposición seguiremos un orden cronológico, presentaremos los diversos institutos a medida que fueron apareciendo en la línea de tiempo recorrida por el Mercosur, como si fueran hitos o mojones en su camino. Antecedentes históricos. Sin prejuicios de la voluntad emancipadora declamada por los grandes próceres que en el siglo XIX ya hablaban de la integración latinoamericana y de la patria grande, San Martín, Bolívar, entre otros, a los fines del presente trabajo vamos a fijar como punto de partida la aparición del regionalismo,
y los bloques comerciales en el mundo, en particular el periodo próximo al Tratado de Roma de 1957, que marca el nacimiento de la Unión Europea. En América, esos antecedentes de integración debemos buscarlos en una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, con sede en Santiago de Chile, que se creó en 1948 para contribuir al desarrollo económico de América Latina, reforzando las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. De las reuniones y propuestas realizadas por la CEPAL surge un proyecto de zona de libre comercio que en el año 1960 llevó a la suscripción del Tratado de Montevideo, instrumento que da nacimiento a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC. En esa época, el GATT, Acuerdo General de Tarifas y Comercio, había establecido la cláusula de la nación más favorecida, mediante la cual se establecía que las ventajas concedidas a un país debían extenderse a los demás firmantes del acuerdo. Sin embargo, el mismo tratado en su artículo 24 permitió, como excepción al sistema multilateral de comercio, la existencia de zonas de libre comercio. La creación de ALALC se basó en esta posibilidad y en la propuesta de la CEPAL de conformar un mercado ampliado, latinoamericano que posibilite el desarrollo. En la ronda de Tokio del Acuerdo General de Tarifas y Comercio se modifica el artículo 24 y se posibilita la creación de zonas de preferencias aduaneras, lo que posibilitó que el 12 de agosto de 1980 se firme un nuevo tratado en Montevideo, el cual da origen a la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Se convierte y recepta las preferencias económicas ya concertadas en el marco de la ALALC, contemplando la posibilidad de implementar acuerdos de alcance parcial en los cuales 2 o más países pueden otorgarse preferencias recíprocas sin que ello implique su concesión automática a los restantes Estados miembros de la asociación. Los primeros pasos en la integración regional entre los países del Mercosur precisamente han sido dados en el marco de los acuerdos de alcance parcial previstos en la ALADI, entre los cuales se puede citar al Convenio Argentino-Uruguayo de Complementación Económica, CAUCE, número 1, o al Acuerdo de Complementación Económica, ACE, número 2, entre Brasil y Uruguay, o el Acuerdo de Complementación Económica número 14 entre la República de Argentina y la República Federativa de Brasil, AC14, entre tantos otros. En el mes de noviembre de 1985, cuando los presidentes Raúl Alfonsín, Argentina, y José Sarney, Brasil, se reunieron en la ciudad de Foz de Iguazú con motivo de la inauguración del puente internacional Presidente Tancredo Neves, se firmó un documento que se conoció como Declaración de Iguazú, donde ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de mayor integración en América Latina y de reforzar su poder de negociación en el mundo, y con esa finalidad decidieron la creación de una comisión mixta de alto nivel de cooperación e integración económica bilateral, para examinar y proponer programas, proyectos y modalidades de integración económica. A mediados del año siguiente, el 29 de julio de 1986, en Buenos Aires, los mandatarios de Argentina y Brasil suscribieron el Acta para la Integración Argentino-Brasileña. Mediante dicho documento se estableció el Programa de Integración y Cooperación Económica, PICE, entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil. Luego, el 29 de noviembre de 1988, Raúl Alfonsín y José Sarney suscribieron el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil. Así, llegamos al 26 de marzo de 1991, cuando en la ciudad de Montevideo se firma el Tratado de Asunción, el cual se inscribe en el marco de la ALADI el 29 de noviembre de 1991, como Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica, ACE, número 18, otorgando de esta forma un blindaje jurídico internacional a los beneficios arancelarios concedidos en el bloque. Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre. El 1 de enero de 1990, al amparo del Tratado de Montevideo de 1980, ALADI, se firma el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre, conocido por sus siglas ATIT, que regula el transporte internacional carretero en la región y que fue posteriormente receptado por el Mercosur para regular sus cargas.
Dicho acuerdo prevé la utilización de un formulario unificado, de ahí su importancia, denominado MIC-DTA, Manifiesto Internacional de Carga, Declaración de Tránsito Aduanero, que contribuyó no solo a la simplificación registral en las distintas jurisdicciones de paso, sino fundamentalmente al reconocimiento de su validez en un país distinto del país emisor y al reconocimiento de los precintos aduaneros comunes habilitados al respecto. El ATID, en su anexo, define y regula el tránsito aduanero internacional como el régimen mediante el cual las mercaderías sujetas a control aduanero se transportan desde la jurisdicción de un recinto aduanero ubicado en un país hacia la jurisdicción de otro recinto aduanero ubicado en otro país, en una misma operación de transporte que cruza una o varias fronteras y en vehículos lacrados o precintados, disponiendo que las mismas gozan de una suspensión del pago de los gravámenes a la importación o a la exportación eventualmente exigibles. Los manifiestos internacionales de carga terrestre, Declaración de Tránsito Aduanero, MIC-DTA, cumplen el doble propósito de declaración de las cargas transportadas por el medio y de declaración de tránsito aduanero internacional, TAI. Cada manifiesto puede contener más de un conocimiento rodoviario terrestre y estos pueden, a su vez, tener destinos diferentes y ser cargados en aduanas intermedias entre la aduana de partida del medio de transporte y la aduana de salida del país donde se origina el MIC-DTA. La declaración y emisión del MIC-DTA electrónico debe ser efectuada por un transportista internacional terrestre a través de un agente de transporte aduanero que actúe por cuenta del transportista, habilitado por la autoridad competente y que por ello resulta responsable por la misma. Este transportista es el único autorizado a emitir los conocimientos rodovarios terrestres que componen el MIC-DTA. Los adelantos tecnológicos posibilitaron la creación de un sistema informático a través del cual los estados partes fundadores del Mercosur, incluyendo además a Chile y Bolivia, realizan el control y seguimiento de los manifiestos internacionales de carga, que se denominó SINTIA, Sistema Informático de Tránsito Internacional Aduanero, y fue creado en el ámbito del Mercosur con la aprobación de la resolución GMC, Grupo de Mercado Común 1704. El procedimiento diseñado consiste en el registro informático de los datos del MIC-DTA de la secuencia de eventos de control aduanero sobre la operación en los distintos países participantes del tránsito, y en la disposición de la información de todos estos eventos para todos los países involucrados mediante transmisión electrónica de datos, lo que permite la determinación del estado de trámite de la operación. El sistema permite disponer de información en línea de la declaración de las mercaderías en el país de procedencia, incluyendo su naturaleza, valor y origen, y conocer si efectivamente se cumplieron las operaciones de exportación en el inicio del tránsito, y permite a las aduanas de destino conocer la mercadería en viaje para efectuar las previsiones de recursos y los mecanismos de control. Arancel externo común. El artículo 1 del Tratado de Asunción prevé el establecimiento de un arancel externo común. Dicho arancel, que se aplica en todo el territorio del Mercosur, sustituye a las tarifas arancelarias establecidas anteriormente por cada Estado parte con relación a terceros países, extrazona. La ALADI adoptó la nomenclatura del sistema armonizado bajo la denominación de NALADISA, nomenclatura de ALADI basada en el sistema armonizado, y de ahí lo tomó el ACE número 18 para el ámbito del Mercosur. La decisión CMC número 2294, en su artículo 1, dispuso aprobar el arancel externo del Mercosur, estructurado en base a la nomenclatura del sistema armonizado de designación y codificación de mercadería. La nomenclatura común del Mercosur tiene un total de 8 dígitos, de los cuales sus 7 primeros coinciden plenamente con la nomenclatura internacional, contando con 9.308 posiciones arancelarias, 8 dígitos, y se adoptaron también las reglas generales para la interpretación del sistema armonizado. El arancel externo común, AEC, está estructurado en 11 niveles arancelarios que van desde 0% a 20%. Excepcionalmente, y para ciertas posiciones acordadas, se posibilita temporalmente aplicar el máximo previsto en la OMC, 35%.
Los países decidieron aplicar transitoriamente algunos regímenes especiales para minimizar el impacto en algunos sectores productivos específicos, celulosa, industria automotriz, etc. Existen excepciones al arancel externo común definidas a través de las listas de excepciones. Desde 1994 hasta el año 2000, se permitió comprender hasta 300 posiciones arancelarias para la Argentina, Brasil y Uruguay, y 399 posiciones arancelarias para Paraguay. A partir de allí, se redujeron las excepciones, que actualmente presentan el siguiente cronograma. Hasta 100 ítems, aproximadamente el 1% de la NCM, temporariamente exceptuadas del AEC para Argentina y Brasil hasta el año 2021, 225 para Uruguay y Venezuela, 2,3% del NCM hasta el año 2022, y 649 para Paraguay, 6,5% del NCM hasta el año 2023, decisión CMC 26-2015. Se excluye de dicho número a los bienes de capital, informática y telecomunicaciones. La directiva CCM número 195 creó el Comité Técnico número 1, denominado Aranceles, Nomenclatura y Clasificación, que tiene por función considerar los problemas arancelarios y las discrepancias que se producen en materia de clasificación de las mercaderías en la nomenclatura. Si la discrepancia versa sobre la partida, primeros 4 dígitos, o la subpartida, primeros 6 dígitos, corresponde intervenir a la OMA a través de la Dirección de Nomenclatura y Clasificación o, en su caso, el Comité del Sistema Armonizado. En cambio, si la controversia se vincula a las aperturas efectuadas en la NCM, más de 6 dígitos, la resolución y la discrepancia clasificatoria es competencia de la CCM. Régimen de origen Mercosur. Se acordó que serán considerados originarios del Mercosur los bienes elaborados integralmente en el territorio de cualquiera de los Estados partes utilizando materiales originarios, así como aquellos en que su última transformación sustancial haya sido realizada en el territorio de cualquiera de los Estados parte en la medida en que el valor CIF de los insumos importados de terceros países no exceda el 40% del valor FOB del bien final, regla de valor agregado, o bien que el producto final le corresponda una clasificación arancelaria a nivel de partida arancelaria diferente de la de sus insumos, regla de salto de partida. Para que las mercaderías objeto del intercambio puedan beneficiarse de los tratamientos preferenciales, se debe acompañar junto con los documentos de importación el certificado de origen, que es un formulario tipo adoptado entre las partes, una declaración expedida por el producto final o por el exportador de la mercadería que acredite el cumplimiento de los requisitos de origen, la cual es certificada por una repartición oficial o por una entidad gremial con personalidad jurídica habilitada vinculada al comercio, la industria o la producción, habilitada al efecto por el gobierno del país exportador. Mediante decisión CMC número 694 se aprobó un reglamento de origen de las mercaderías en el Mercado Común del Sur. El mismo fue complementado por la decisión CMC número 2394 aprobada en la reunión de Oro Preto en fecha 17/12 de 94 y posteriormente protocolizada en la ALADI, octavo protocolo adicional al ACE número 18. Posteriormente se dictó la directiva número 1296 que establecía la aplicación del régimen de origen Mercosur por parte de las administraciones aduaneras y las entidades certificantes. Al inicio del Mercosur se presentaron numerosas controversias vinculadas con los errores formales y sustanciales que se detectaban en los certificados de origen presentados, generando una copiosa jurisprudencia que luego trajo claridad en la unificación de criterios con la consecuente disminución de costos y tiempos de desaduanamiento. Actualmente, en el marco del ACE 18 ALADI, se encuentra en proceso de implementación los certificados de origen digitales. Áreas de control integrado en el Mercosur. El Acuerdo de Recife regula los controles integrados en fronteras entre los países signatarios, facilitando el comercio y el transporte mediante la simplificación de los trámites aduaneros, decisión GMC 593 y resolución GMC 29/2007. En los principales pasos fronterizos se establecieron áreas de control integradas, ACI, donde funcionarios de ambas jurisdicciones cumplen sus actividades de manera conjunta,
Entre otras cuestiones, dichos centros se caracterizan por la unificación de horarios hábiles de funcionamiento y prestación continua del servicio, armonización y simplificación de los procedimientos administrativos y prácticas operativas y la utilización racional de las instalaciones existentes. El acuerdo establece que el control integrado es la actividad realizada en uno o más lugares utilizando procedimientos administrativos y operativos compatibles y similares en forma secuencial y, siempre que sea posible, simultánea, en las áreas de control integrado. Si los Estados partes adoptan la secuencialidad como procedimiento, el país de salida realizará sus controles antes de que los efectúe el país de entrada, logrando disminuir las distancias entre los controles, pero manteniendo vigente su duplicidad. En cambio, si se adopta la simultaneidad, el administrado solo es controlado una vez por ambos servicios aduaneros. La resolución GMC número 2907, Grupo Mercado Común, aprueba la nómina de puntos de frontera de controles integrados entre los Estados partes. Áreas aduaneras especiales. Otro enorme avance en el proceso de integración aduanera se produjo a través de la decisión CMC número 894, mediante la cual se procedió a armonizar el tratamiento dispensado en los distintos estados parte a las zonas francas, zonas de procesamiento de exportaciones y áreas aduaneras especiales. El principio general es que, salvo decisión en contrario, los estados parte aplicarán el arancel externo común o, en el caso de productos excepcionales, el arancel nacional vigente a las mercaderías provenientes de dichas áreas francas, sin prejuicio de las disposiciones legales vigentes en cada uno de ellos, para el ingreso de dichos productos al propio país. También podrán aplicarse salvaguardias bajo el régimen jurídico del GATT, cuando las importaciones provenientes de dichas áreas francas impliquen un aumento imprevisto de importaciones que cause daño o amenaza de daño para el país importador, en el caso de incentivos concedidos no compatibles con las normas correspondientes del GATT, el país receptor de la importación podrá aplicar dicha normativa. Las áreas aduaneras especiales existentes en Manaos y Tierra del Fuego, la primera zona franca, que conforme la normativa comunitaria podían funcionar hasta el 31 de diciembre de 2013, en virtud de prórrogas nacionales, primero Brasil, luego Argentina, extendieron el vencimiento del plazo hasta el año 2023. Acuerdo bilateral de Ouro Preto. En diciembre de 1994 se firmó el Acuerdo de Ouro Preto entre los gobiernos de Brasil y Argentina, relativo a la exención de tributos referentes a las importaciones de productos oriundos del área aduanera especial de Tierra del Fuego y de la zona franca de Manaos, destacando la importancia de estimar el comercio entre ambos países y, de acuerdo con los principios de liberación comercial del Mercosur, se acordó lo siguiente. A partir del 1 de enero de 1995 y al solo efecto del comercio bilateral entre ambos países, los bienes producidos en dichas áreas francas gozan de la exención del arancel externo común o de impuestos nacionales de importación, cuando sean aplicables. La exención será concedida solamente a los productos efectivamente producidos en la zona franca de Manaos y en el área especial de Tierra del Fuego. Para gozar de dichas exenciones arancelarias, los bienes en cuestión deben obedecer a criterios de origen acordados entre las partes. Deben igualmente presentar sello o marca de identificación claramente visibles que los identifique como oriundos de dichas áreas. En este contexto, se aprobaron las listas de bienes producidos en Manaos y Tierra del Fuego que se benefician de las exenciones arancelarias, como los requisitos de origen que deberán aplicarse. Las listas y las reglas en cuestión pueden ser revisadas y modificadas de común acuerdo entre las partes. Los productos oriundos de dichas áreas francas, incluidos en el régimen de adecuación al arancel externo común, no gozarán de las preferencias mencionadas más arriba. Deben ser cumplidas las legislaciones nacionales para la internación de productos en los países en que las respectivas áreas francas a que se refiere el tratado estén situadas. Los beneficios determinados en el acuerdo no podrán ser extendidos a las demás zonas francas comerciales o áreas aduaneras especiales. En el mes de agosto del año 2015, el Consejo Mercado Común dictó la decisión número 3315, actualmente en proceso de internalización, en virtud de la cual se propicia la modificación de la decisión CMC 894 a efectos de que las mercaderías originarias de los estados partes no pierdan su condición de tal cuando ingresen a las zonas francas comerciales, zonas francas industriales, zonas de procesamiento de exportaciones y áreas aduaneras especiales en los estados partes, posibilitando asimismo
que dicho tratamiento pueda extenderse a las mercaderías originarias de terceros países que cuenten con las mismas reglas de origen para el ingreso de todos los estados partes en virtud de acuerdos comerciales suscritos por el Mercosur con tales países o grupo de países de los cuales son parte. En este nuevo régimen se prevé que al ingresar la mercadería en área franca se exija la presentación de un certificado de origen original del Mercosur o del tercer país asociado, pero se posibilita posteriormente su fraccionamiento para su importación parcial, para lo cual se autoriza la emisión de certificados de origen derivados que emitirán las aduanas o las autoridades competentes de cada país para ser presentadas en las aduanas de los países de destino. Régimen de equipaje Mercosur. El régimen de equipaje en el Mercosur se encuentra regulado por la decisión CMC número 1894, una de las normas más antiguas y efectivas del Mercosur, que inició su vigencia con los fuegos artificiales del 1 de enero de 1995 y que aún mantiene su vigor, a nivel regional, no nacional, hasta tanto entre en vigencia la decisión CMC 53-2008 que la deroga. Solo falta la internalización de la República de Paraguay. Téngase presente en este punto que el Protocolo de Oro Preto, en su artículo 40, claramente ha establecido que con la finalidad de garantizar la vigencia simultánea en los estados partes de las normas emanadas de los órganos decisorios del Mercosur, deberá seguirse el siguiente procedimiento. 1. Una vez aprobada la norma, los estados partes adoptarán las medidas necesarias para su incorporación al ordenamiento jurídico nacional y comunicarán las mismas a la Secretaría Administrativa del Mercosur. 2. Cuando todos los estados partes hubieran informado la incorporación a sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, la Secretaría Administrativa del Mercosur comunicará el hecho a cada estado parte. 3. Las normas entrarán en vigor simultáneamente en los estados partes 30 días después de la fecha de comunicación efectuada por la Secretaría Administrativa del Mercosur, en los términos del literal anterior. Con ese objetivo, los estados partes, dentro del plazo mencionado, darán publicidad del inicio de la vigencia de las referidas normas por intermedio de sus respectivos diarios oficiales. Conforme se puede apreciar, para que entre en vigencia la decisión CMC 53-2008 es necesaria indefectiblemente la internalización y comunicación de la República de Paraguay. Sin embargo, a nivel nacional, y atento que el contenido de la norma ha sido legislado en Argentina mediante la Resolución General de la AFIP número 2731-09, en Brasil mediante el decreto número 6870-2009 y en Uruguay mediante el decreto del PE número 139-014, parte de la doctrina ha considerado que este contenido ya se encuentra vigente en su país, generando una dicotomía interpretativa que se repite en otras esferas del Mercosur y que es una tarea pendiente de resolución. Con las salvedades efectuadas, problemas de vigencia simultánea de normas en el bloque, debemos concluir que el régimen de equipaje Mercosur ha superado holgadamente la prueba del tiempo y tanto la jurisprudencia como la doctrina dan cuenta de su consistencia. El Código Aduanero Mercosur. Desde los albores del Mercosur se tomó la conciencia de la necesidad de armonizar las legislaciones de los estados partes, artículo 1 del Tratado de Asunción, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración hacia un mercado común. Así, el 16 de diciembre de 1994, en la ciudad brasilera de Oro Preto, se firmó la decisión CMC 2594, mediante la cual se aprobó un proyecto de Código Aduanero Mercosur que constaba de 186 artículos y que fuera proyectado en un plazo de 24 meses por el SGT-2, Subgrupo de Trabajo 2, a solicitud del Grupo Mercado Común. Este cuerpo normativo nunca logró las adhesiones suficientes, solo lo aprobó la República de Paraguay. Para entrar en vigencia, atento que estaba basado en un modelo extranjero, la Unión Europea, que no se adaptaba a los regímenes y características locales, y su tratamiento fue realizado con demasiada premura que impidió su adecuada adaptación. A raíz de ello, se instruyó al CT2 a revisar dicho texto y elaborar un protocolo adicional al CAM, tarea que se llevó a cabo entre 1997 y marzo de 2000. El anteproyecto así obtenido, ACAM, no logró, sin embargo, consenso sobre un conjunto de temas de variado grado de complejidad y requerimiento de decisión política. Los puntos tratados que generaron controversia fueron: definición y ámbito de aplicación del CAM, alcance del territorio aduanero y zonas francas, sanciones pecuniarias constitutivas de la obligación tributaria y del crédito aduanero,
prescripción de la acción para exigir el pago del crédito tributario, responsabilidad de determinados sujetos por pago de tributos aduaneros, regulación específica del despachante de aduana, régimen de salida de la mercadería, valoración de las mercaderías en aduana e infracciones aduaneras. El 15-12 de 2003, al momento de darse nuevo impulso al Mercosur, el Consejo del Mercado Común, mediante decisión 2603, establece el cronograma de trabajo para el periodo 2004-2006, estableciendo como prioridad dentro del mismo identificar en el ámbito de la CCM los aspectos conceptuales básicos del Código Aduanero del Mercosur que requieren definiciones por parte del GMC y a partir de allí retomar la revisión del mismo en el ámbito de la CCM. Identificados esos conceptos, con fecha 20 de julio de 2006, durante la presidencia pro tempore de Argentina, en la ciudad de Córdoba, República Argentina, se firmó la resolución GMC número 4006, que estableció los lineamientos y definiciones que se refieren, por una parte, a los temas cuya armonización se consideraba factible, contar con un código marco que regule también la circulación de las mercaderías intrazona durante el proceso de transición hasta la conformación definitiva de la Unión Aduanera, el ámbito de aplicación y territorio aduanero, un régimen de salida de la mercadería, la regulación específica del despachante de aduanas, la responsabilidad de los operadores del comercio exterior, el hecho generador de la obligación tributaria y el depósito aduanero. Y por otra parte, a aquellos que, habida cuenta de las asimetrías detectadas en las legislaciones nacionales de los socios del bloque, se decidió, en una primera etapa, no regular en el Código Aduanero del Mercosur. En esta categoría se encuentra la prescripción de la acción para exigir el pago de los tributos aduaneros, las sanciones pecuniarias, infracciones aduaneras, entre otras. En dicha PPT, además, se aprobó la decisión CMC número 2506, que creó un grupo de ad hoc GACAM, dependiente del GMC, conformado por funcionarios especialistas en materia aduanera y derecho tributario, para la redacción del proyecto del CAM, en base a los lineamientos especificados en la referida Res GMC número 4006. Con el grupo conformado se comenzaron los trabajos de redacción en Brasilia, en noviembre de 2006, realizando luego otras 21 reuniones mensuales consecutivas de una semana de duración en cada país que ejercía la PPT del Mercosur. Ahora bien, existían dos posiciones respecto a la estructura del CAM. Una que propiciaba un articulado acotado, configurando un código de características marco, y otra que implicaba un mayor desarrollo procedimental y reglamentario, que procurará dar respuesta concreta al universo de casos que pueden presentarse, enrolándose esta propuesta dentro de lo que habitualmente llamamos casuismo. Si bien, a primera vista, resulta muy seductora la segunda propuesta de un cuerpo jurídico amplio y extenso, en la práctica se encuentra demostrada la conveniencia de que la base del sistema jurídico sea lo más reducida posible, procurando que las normas que lo conforman sean muy generales y abarcativas, es decir, que solucionen una pluralidad de casos, de tal forma que permita que el sistema sea completo, es decir, sin lagunas o vacíos, de tal forma que el juzgador, al momento de su aplicación frente al caso concreto, disponga de una solución, dejando para futuras reglamentaciones y normas de segundo orden la regulación más puntual y procedimental. Este segundo criterio fue el que siguió el grupo GACAM para su redacción. Finalmente, en agosto de 2008, llegado a un importante grado de avance en la redacción del proyecto, las autoridades aduaneras de nuestro país lo sometieron a consulta de todos los operadores y profesionales que están representados en el Consejo Consultivo Aduanero, otorgándoles un plazo para que realizaran las observaciones pertinentes. Surgieron así 72 recomendaciones, tanto parciales como totales, de distintos artículos e institutos, de las cuales 57 fueron recogidas previo estudio interno y discusión en la mesa de negociación internacional. La aprobación del Código Aduanero del Mercosur, CAM, marca un antes y un después en el proceso de armonización de normas comunitarias hacia el perfeccionamiento de la Unión Aduanera, no solo porque la demarcación de un territorio aduanero único, donde sea indistinta la introducción o salida de mercaderías por cualquier puerto y o aeropuerto del Mercosur, permitirá la aplicación de una legislación aduanera común, sino que también brindará seguridad jurídica y transparencia a los operadores de la región, unificará el tratamiento otorgado a la mercadería y optimizará los procedimientos que debe llevar a cabo los servicios aduaneros,
tendiendo así hacia el camino a la facilitación del comercio internacional propiciada por la Organización Mundial del Comercio. Con la entrada en vigencia del Código Aduanero del Mercosur, decisión CMC número 27/2010, todos los regímenes aduaneros dictados en el Mercosur en diferentes contextos económicos, independientes y distintos entre sí, contarán con una estructura normativa que los integre y consolide como parte de un todo, el sistema jurídico aduanero del Mercosur. A su vez, consideramos que este cuerpo normativo también contribuirá a generar un clima favorable para que las empresas de la región, en el nuevo escenario económico internacional, adopten decisiones conjuntas orientadas a promover la transformación productiva y a que el Mercosur concluya con éxito las negociaciones de acuerdos comerciales con otros países o bloques regionales. En la actualidad, el Código Aduanero del Mercosur se encuentra inmerso dentro del proceso de internalización, habiendo sido ya aprobado por la República Argentina mediante Ley número 26.795, sancionada el 21/11 de 2012, promulgada el 10/12 de 2012 y publicada en el BO el 13/12 de 2012, quedando pendiente de aprobación en el resto de los estados parte. En el caso particular de la República Oriental del Uruguay, resulta esclarecedor la lectura de la exposición de motivos que acompañó el proyecto de ley para la aprobación de su actual Código Aduanero, CAROU, Ley número 19.276, que expresamente en su punto 1.3 lo define como un cuerpo jurídico que recoge institutos de vanguardia a nivel del derecho internacional aduanero y constituye una base necesaria y a la vez consistente con los objetivos internos en materia de modernización de la gestión del comercio exterior. Conclusiones. El servicio aduanero en un proceso de integración es de vital importancia, toda vez que debe asegurar el fluido y seguro intercambio de mercaderías entre los países signatarios, como asimismo una identidad de resultados cualquiera sea la oficina aduanera interviniente. De la misma forma que en un estado parte las distintas aduanas no discriminan entre los operadores, sino igualdad de trato, también en el proceso de integración las aduanas de los distintos países integrados, como consecuencia de la aplicación de la misma normativa, deben llegar a iguales resultados. Conforme se ha podido apreciar, es mucho lo desarrollado en estos años de trabajo. Las bases que hoy posibilitan el intercambio de mercaderías en la región han sido el resultado de acalorados debates, de avances y retrocesos al ritmo de las necesidades políticas del momento, pero siempre, de manera silenciosa y perseverante, la estructura institucional del Comité Técnico número 2 siguió trabajando con un espíritu integrador que excede las circunstancias ocasionales y que ha posibilitado una urdimbre normativa que sirve de reaseguro para avanzar en el proceso integrador. Conforme lo hemos manifestado, existen en las huellas del Mercosur más de 25 regímenes aduaneros comunes, aprobados y vigentes en los 4 estados parte fundadores, independientes y distintos, que requieren contar con una estructura normativa que los integre y consolide como un sistema jurídico. Esta es la tarea de base que realizará el Código Aduanero del Mercosur, decisión CMC 27/2010, tan pronto sea refrendado por los congresos de Brasil, Paraguay y Uruguay. Con la implementación del CAM, norma de carácter estructural que unifica los territorios aduaneros de los estados parte, que propicia la libre circulación de mercaderías y que define con precisión las funciones que las administraciones aduaneras deben ejercer de manera equivalente, se darán los pasos necesarios e indispensables para la consolidación de la Unión Aduanera Perfecta, última etapa del proceso de integración, antes de llegar a un mercado común, objetivo final del Tratado de Asunción. En este proceso de consolidación resulta necesario avanzar con las normas reglamentarias del Código Aduanero del Mercosur, que completen el marco normativo uniforme del bloque, reduciendo los supuestos de aplicación supletoria de las legislaciones aduaneras nacionales, y concluir con la armonización definitiva de un documento aduanero unificado, DUAM, sobre el cual se encuentran trabajando los técnicos de los estados parte con alto grado de avance. Complementario con ello, sería conveniente asimismo avanzar en la región con la aprobación del Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros modificado, conocido como Convenio de Kioto revisado, a cuyo cuerpo principal y anexo general la República Argentina ya adhirió en el año 2015, Ley 27.138, y que todos los estados parte del Mercosur han manifestado su voluntad de adherir, toda vez que coadyuva a eliminar las divergencias entre los regímenes y las prácticas aduaneras que pudieran permanecer de manera residual.
Cumplido el objetivo del mercado común y suprimidas las fronteras interiores, las administraciones aduaneras ingresarán a un estado de estabilidad, similar al que poseen actualmente a nivel nacional, con organismos consolidados, con pautas equivalentes de actuación, con mecanismos de recaudación y distribución de recursos maximizados y con claras y uniformes pautas para la aplicación de restricciones. Los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera.